Buenas noches, buenos días y buenas tardes para los que se conectan en diferido. El tema de hoy, las transfusiones sanguíneas. Si me conoces, gracias por volver. Si es la primera vez que entras a este espacio, soy Francesca Almonte, médico internista y oncólogo. Hago entrevistas en vivo todos los domingos a las 8 de la noche acerca de temas de salud en general, especialmente dedicado a pacientes y familiares de pacientes oncológicos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Feliz porque te veo, porque es un privilegio ahora poder ver a los invitados en Instagram y porque te escucho. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va tu domingo? Vale, bueno, me siento muy bien, agradecido contigo por compartir este espacio y mi domingo, bueno, laborando temprano y ahorita descansando un poco. Dios, qué bello es ser médico, qué precioso, qué lindo. El doctor Miguel Alfonso, él es médico internista, egresado del Hospital Central de Maracay por la Universidad de Carabobo y es médico hematólogo egresado en la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera. Yo soy de la Universidad de Carabobo, yo me gradué de médico en la Universidad de Carabobo y si yo me gradué por el Hospital Carabobo, yo de locancia, cuando estudiaba medicina, hice 6 meses de traumatología en el Hospital Doctor Enrique Tejera, cuál era una locura, bueno, las locuras hospitalarias donde uno aprende bastante. Gracias por decirme que sí en este espacio, bienvenido. Muchas gracias, Francesca, de verdad. Bueno, emocionado, vamos a ver eh, todo lo que pueda aportar a ese público que yo veo que es bien consecuente contigo en tus lives, me gusta bastante. Sí, sí, por aquí está conectado el doctor Jaikel Bajanchi tan bello. Jaikel, gracias por siempre conectarte, porque todo lo que nosotros hablamos ya la mayoría de los médicos ya lo saben. Entonces que se conecten para mí representa mucho. Hay algunos seguidores que yo les pago para que sigan conectados porque no quede yo sola hablando un monólogo, porque también tengo problemas de verborrea y el egocentrismo típico que caracteriza a los médicos. Para entrar en materia, ¿qué es el médico internista? Porque a veces los pacientes creen que los médicos se gradúan y ya son todos internistas, antes de hablar de la parte de A hematología. ver, mira, el médico internista, tú también eres internista, por lo que hemos conversado anteriormente. El médico internista es realmente el médico especialista en el cuidado, seguimiento de las patologías del adulto, ¿ok? A mí me gusta catalogarlo como el director de la orquesta, ¿no? Es el que se encarga de guiar, diagnosticar y, por supuesto, diferir cuando tiene el criterio el paciente a algún subespecialista a la población de adulto en general, ¿ok? Tratamos pacientes que van desde los 18 años hasta, bueno, hasta el final de sus tiempos y nos encargamos realmente no solamente de la prevención primaria de las enfermedades, sino a veces tratar también las consecuencias de las patologías crónicas. Importante. Yo a veces le digo al paciente, es como el pediatra, pero de los adultos. De hecho, todos los pacientes, todas las personas deberían ir, aunque sea una vez al año, con el médico internista. Por, Si bien las mujeres tienen que ir con el ginecólogo y los hombres con los urólogos, deben ir, aunque sea una vez al año, con el médico internista, que va a ser ese médico que como dice el director de orquesta, capaz un síntoma por allí que tú tienes que no piensas que es nada, y es el internista el que te va a es que, orientar. de hecho, eso forma parte de las recomendaciones de la OMS. Por lo menos una vez al año, todo adulto debe ir, como están los niños a su control niño sano, está el adulto también a su control de adulto sano. Totalmente, por ahí está, y control, porque a veces que, no, yo no tenía nada y fui para el médico, o sea, no tenías, bueno, sí tenía una tos, entonces no era un control, fuiste a una consulta. Control es cuando las personas van una vez al año al médico porque quieren ver que todo está bien y chequear que todo está bien, incluso prevenir ciertas cosas que no conocen. Por ahí está conectado el doctor Miguel Segovia, quien es intensivista, saludo, está Maybe, quien es mi bella paciente, está Caroline, con quien tengo otro live sobre la vacuna del VPH, tema controversial, el VPH siempre lo hablo, tengo muchísimos lives sobre eso. Y ahora bien, ¿qué es el médico hematólogo? Ese médico es como medio desconocido. La gente sabe que es un ginecólogo, un urólogo, un gastroenterólogo, un dermatólogo, pero cuando tú le dices hematólogo, se quedan, ¿qué es eso? ¿Qué patologías ve un médico hematólogo? A ver, fíjate, y realmente es así, es desconocido tanto para pacientes como para compañeros colegas, ¿sí? Realmente el médico hematólogo es el especialista que se encarga de evaluar todos los elementos que componen el tejido sanguíneo, ¿ok? Entre esos tenemos las plaquetas, los glóbulos rojos, que se encargan de pues, transportar el oxígeno y llevar lo que corresponde a la hemoglobina, y también tenemos los glóbulos blancos, ¿ok? No solamente se encarga de evaluar lo que corresponde a los elementos formes, sino también de diagnosticar muchas entidades que son de índole benigna, ¿ok? O maligna, que comprometen lo que es el equilibrio del sistema sanguíneo, ¿ok? Entonces, realmente un médico hematólogo
es un médico subespecialista que pues se encarga de hacer seguimiento, control de las enfermedades de la sangre. No solamente del índole celular, sino con respecto también a los trastornos en la coagulación, ¿ok? Y entre otras alteraciones. También se encarga de evaluar a aquellos pacientes y hacerle seguimiento a aquellos pacientes que van a trasplante de médula, que no solamente tiene indicación en pacientes hemato-oncológicos, sino también algunas en pacientes oncológicos y enfermedades autoinmunes. Pero bueno, eso es una información muy extensa, ¿ok? Que después podemos organizar otro live para Otro hablar. live sobre los trasplantes de médula ósea, porque eso es todo un mundo. Fíjense todas las patologías que puede abarcar el médico hematólogo. Incluso es un médico a los cuales los demás colegas nos apoyamos muchísimo, nos apoyamos muchísimo. Por ahí alguien, traumatología K, dijo el mejor hematólogo. Ahí tienes una fan. Y por ahí está el doctor Jesús León, quien fue que nos puso en contacto. Yo no conozco al doctor Miguel, no tengo el placer, el gusto y el honor, pero por las recomendaciones que me dieron, incluso ni siquiera las pedí, simplemente lo coloqué en mi estado y por ahí salieron corazoncitos y buenos comentarios, qué bonito. Y está conectada Mirta Escalón y creo que Carla Canelón, si es la misma Carla Canelón, Dios mío, esa era una doctora que hacía guardias conmigo. Carla, ¿cómo estás? Si eres tú, besos y abrazos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está tu mami? ¿Cómo está tu hermano? Seguro tú siempre bella con esa pepa de ojos verdes. Ahora, ¿de qué trata la consulta del hematólogo? Porque a veces pasa que, como el neurólogo, el paciente dice, uy, el doctor me hizo varias cositas. ¿Cómo es la consulta de un hematólogo? A ver, la consulta del hematólogo es muy similar a la consulta de un médico internista y de un pediatra. De hecho, que tengo que confesarte un poco que al momento en el que yo hago hematología en el Hospital Central de Valencia, ahí nosotros nos formamos como hematólogos generales y podemos entonces tener destrezas a la evaluación de pacientes pediátricos. De hecho, yo me aprendí un poco recordé foguearme un poco en la parte pediátrica porque yo también hago hematología pediátrica, ¿ok? Sin embargo, la consulta del hematólogo realmente es una consulta médica en la que pues se realiza un examen físico, se realiza un interrogatorio. El examen físico va dirigido, por supuesto, a lo que ya nosotros sospechamos en el paciente, pero esta consulta tiene algo en particular y la diferencia un poco de otras consultas porque nosotros realizamos un estudio en directo que se llama frotis de sangre periférica, ¿ok? El frotis de sangre periférica no es más que un extendido de la sangre del paciente que realizamos en unas láminas y estas pues le colocamos unas coloraciones especiales para ser evaluadas al momento de la consulta a través del microscopio, ¿ok? Ahora, ¿qué información nos da el frotis de sangre periférica? Realmente nos da mucha información, más de las que las personas creen. Nos puede hablar del sexo, de la salud en general del paciente, un poco de la edad también, ¿ok? Puesto que la sangre se modifica en función al grupo etario. Y también nos habla, pues, por supuesto, de la afección por la que esté acudiendo, en este caso, el paciente, ¿ok? Nos permiten determinar cómo está estructuralmente cada célula de la sangre y aquí evaluamos glóbulos rojos, su color, ¿ok? Su forma y tamaño y la relación que tienen con las otras células. También evaluamos glóbulos blancos, su tamaño, su morfología y realizamos una cuantificación que nosotros definimos como diferencial, es decir, contamos la cantidad de glóbulos blancos que hay, vemos cuáles son neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco, cuáles son linfocitos, que son otro tipo de glóbulo blanco, cada uno especializado en diferentes funciones a nivel de la sangre, ¿ok? Y también podemos en algunos casos, por supuesto, evaluar el contagio de plaquetas. Cuando son muy abundantes se logra ver de forma muy evidente en el frotis. Sin embargo, no es el único estudio que logramos hacer. Por ejemplo, en pacientes que tienen descenso de las plaquetas, nosotros realizamos otro estudio que inicialmente fue desarrollado para evaluar los reticulocitos, que se llama CRECIL. ¿Qué son los reticulocitos? Son las células bebés de los glóbulos rojos, ¿ok? Son aquellas que se liberan de la médula ósea, que es la casita de las células de la sangre, de forma precoz, como para que ellas vayan madurando en sangre periférica, ¿ok? Tienen restos del núcleo a nivel de su citoplasma. Recordando que, por supuesto, los glóbulos rojos carecen de material genético en su interior, ¿ok? Estos reticulocitos tienen restos. Y en el CRECIL nosotros podemos hacer el contaje manual de plaquetas, ¿ok?
de forma tal que, y aquí esto es información para colegas que va a ser bien útil, a veces lo que nosotros vemos al contagio manual de plaquetas es muy diferente a lo que reporta la hematología completa, puesto que la hematología completa como tal, como estudio, es un sistema automatizado que tiene sesgos, porque para ponerlo un poco más simplificado, al leer la plaqueta se hace a través de una luz, ¿ok? Se coloca la sangre en un material de vidrio y se pasa por una fuente de luz. Esa luz evalúa el tamaño de la plaqueta. Todo lo que tenga ese tamaño es una plaqueta para el dispositivo y lo cuenta, ¿ok? ¿Qué pasa con el contagio manual que hacemos nosotros los hematólogos? Que podemos, por la morfología de la célula, reconocer una plaqueta que es más grande que su tamaño habitual. Eso se llama macroplaqueta. Y por supuesto el contagio va a ser muy diferente al contagio que reporta la hematología completa. Y por eso pues nosotros podemos realizar ese estudio para estar mucho más cerca al valor real de plaquetas que hay en sangre. Por eso es que a veces me ha pasado con pacientes que yo les digo, pero es que yo no creo que tú tengas ese valor de plaqueta, vamos a que te vea el hematólogo y el hematólogo le hace el frotis y me dice, no, Francesca, quédate quieta, ese paciente no tiene las plaquetas bajas, las tiene bien, pero como dice el doctor, la hematología, el aparato que hace la hematología ve una sola plaqueta y en realidad hay varias allí pegadas y el doctor sí las cuenta. ¿De dónde sacas ese pedazo de sangre que le sacas al paciente para el frotis? ¿De qué Ok. parte del cuerpo? A ver, la sangre que obtenemos para realizar el frotis de sangre periférica o cualquier otro estudio en consulta, lo hacemos a través de, si el paciente se ha tomado muestra con un tubo tapa morada, ¿ok? Podemos obtener de esa muestra y hacer el extendido. Pero muchas veces el paciente no se ha tomado muestra y llega sin ningún tipo de muestra in vitro, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotros? Pinchamos el pulpo de los dedos, ¿ok? Cualquiera de los dedos nos sirve. Habían otras técnicas que eran el lóbulo de la oreja, sin embargo, en el lóbulo de la oreja al parecer fue más doloroso, se asoció con algunas complicaciones como necrosis del tejido. Entonces, bueno, se prefirió tomar sangre de los capilares de los dedos y esa es la práctica habitual que se hace entre los hematólogos, ¿ok? Solamente una gotica es lo que necesitamos. Una gotica, no necesitamos un cc, no necesitamos 0.5 cc, sino una gota de sangre para ver el mundo entero de células que tiene el paciente. Imagínense usted. ¿Y hay alguna de repente contraindicación? Recuerdo cuando yo estudiaba medicina interna que mandábamos a hacer la evaluación por hematología y las hematólogos nos decían, pero es que si el paciente está muy transfundido, no se iba a ver de repente la sangre del paciente. Eso puede pasar, que si el A paciente ver, se ha transfundido muchas veces, no ves la sangre del paciente, sino de las a transfusiones. ver, eso es muy típico en una sala de hospitalización de medicina interna, ¿ok? Y realmente sí. Sin embargo, Francesca, eso no es una contraindicación, ¿vale? Cuando, por ejemplo, queremos evaluar la composición del tejido sanguíneo de un paciente y este paciente, por supuesto, amerita una transfusión para mejorar los síntomas, ¿ok? Evidentemente el paciente tiene que transfundirse y no darle prioridad al frotis, sino a la transfusión, porque eso es lo que está poniendo en riesgo su vida, ¿ok? Ahora, quedará en la destreza del hematólogo, en la pericia del hematólogo y en la calidad de los elementos que utiliza el hematólogo para evaluar la sangre del paciente. Y es que nosotros tenemos destrezas para saber cuándo hay doble población celular, ¿ok? Hay ciertas características de la sangre que me dicen, mira, este paciente, por supuesto, conociendo el historial transfusional, este paciente tiene doble población eritroide y por supuesto yo la evalúo y la describo así, ¿ok? Por ejemplo, esto es un motivo muy común de retrasar el frotis o retrasar una transfusión, perdón, en una leucemia, en un paciente que se está pensando en leucemia, ¿ok? Que son enfermedades sanguíneas hemato-oncológicas que tienen alto criterio transfusional, ¿sí? Por diferentes causas. El punto es que si el paciente tiene criterios transfusionales, hay que transfundirlo. Si sospechamos clínicamente como médico internista o médico pediatra que el paciente tiene una leucemia, ¿ok? No debemos retrasar la transfusión, ¿ok? Porque no tengamos, por ejemplo, un hematólogo en la institución o porque no tengamos la muestra pretransfusional para hacer el frotis de sangre periférica, porque se puede hacer siempre después de la transfusión. ¿Por qué? Porque en la leucemia, pues en este caso no nos interesaría la morfología eritroide, sino
ver cómo está la morfología leucocitaria del glóbulo blanco, ¿ok? Pensando en otras enfermedades no leucémicas que alteran el glóbulo rojo, pues nosotros podemos ver doble población eritroide, como te comenté anteriormente, y saber y lograr discernir pues las probables causas, porque muchas veces nos hace falta otros elementos diagnósticos para tener el diagnóstico al 100%. Fíjense que no hay live y no hay especialista de la salud que no esté frente allí en la cámara que resalte nuevamente la importancia de un completo historial médico. Eso para nosotros es fundamental. Nosotros a veces me mandan un estudio que ve. No sé, no voy a verlo hasta que me digas que tiene, porque para mí no me sirve eso. Ahora, para entrar un poco en materia, ya tomando en cuenta la importancia de cómo una consulta hematológica es tan completa, con un historial donde pregunta todo, incluyendo hasta la ocupación y la importancia del prótesis de sangre periférica que te permite visualizar con tus ojitos cómo es la morfología de todas esas estructuras sanguíneas. ¿Qué es la anemia? ¿Cómo podemos nosotros definir la anemia? Por ella escuché que varía según sexo, varía según edad, porque a la gente le fascina ver el valor de referencia de la hematología. Sí, a ver, Y que la anemia es definida, te voy a dar la definición de la OMS, ¿ok? Que es la que utilizamos todos. Y la OMS define la anemia como la desviación, dos valores estándar por debajo, ¿ok? Del el valor referencial para el sexo y la edad, ¿ok? Por supuesto, los valores de una mujer son diferentes a los del hombre, los valores de un niño de 3 años son diferentes a los de un niño de 12 años, que son diferentes a los de un adulto de 40 años, ¿ok? Entonces hay que tomar en consideración edad y sexo, pero yo soy más acuicioso, ¿ok? No solamente edad y sexo, sino procedencia, ¿ok? Muchas veces la etnia y el sitio donde vives, ¿ok? Influye mucho en el valor de tu hemoglobina. Aquellos pacientes que viven en el páramo, que viven en zonas muy altas, por encima del nivel del mar, la presión de oxígeno es más baja, ¿ok? Por lo tanto, para ellos, una hemoglobina de 16, de 14, que no es catalogado como anemia realmente, ¿ok? Sino como, ¿ok? Para ellos ese es su valor normal, pero un individuo que vive en Cata, ¿ok? Que es muy rico vivir allá, un individuo que vive en Cata, su valor de hemoglobina, pues se acerca más a los estándares de la OMS. Y a la gente siempre le gusta que uno le diga un valor, ¿ok? Porque cuando yo les digo, sí, dos direcciones estándar por debajo del valor según la edad y el sexo, me dicen, doctor, no entendí. Entonces, la OMS fue un poco más agradable con los pacientes y con nosotros los médicos. Entonces, nos dio unos valores de corte, ¿ok? Y ellos catalogan como anemia. En el hombre, una hemoglobina por debajo de 13 gramos sobre decilitro, ¿ok? En la mujer, una hemoglobina por debajo de 12 gramos sobre decilitro. Y la embarazada, que es una población especial, ¿ok? Debido a todos los cambios del embarazo, aquí el punto de corte es mucho más bajo. El punto de corte es una hemoglobina por debajo de 11 gramos sobre decilitro, ¿ok? ahí está hablando la doctora Carolina Ramos, quien es ginecólogo y obstetra, dice, bueno, la anemia de los bariátricos, de hecho esa es la siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales causas de anemia? Y bueno, aquí dice lo de las mujeres y los ciclos menstruales, por ahí Inés, quien está a días de convertirse en excelente, ya ella es excelente, pero ahora excelente cirujano oncólogo, mandó corazoncitos azules y por aquí quería decir algo más. Ah, por aquí quería mencionar este comentario porque claro, obviamente para subirnos el ego. Dice, doctora, tengo una anécdota que me pasó aquí en Brasil y en el informe que me traje de Venezuela, la jefa de oncología se quedó en shock también, de tan bien redactado, hasta llamó a los alumnos y le dijo que así se redacta un informe. Es que los informes médicos son fundamentales. Aprovecho este espacio para decirle a los pacientes que su informe médico debe estar al lado de la cédula. Allí debe estar porque si en algún momento cancelado y transmutado a usted le pasa alguna emergencia o tiene que ir a un centro de salud, el informe médico es el que va a decir todo. Créeme que usted no se va a acordar en ese momento de todas las patologías que tiene y si es un paciente oncológico menos se va a acordar de los esquemas de quimioterapia ni del diagnóstico ni nada de eso. Por eso es importantísimo que muestre el informe. Ahorra tiempo, el médico lo ve y entiende todo de una vez y se ahorró allí como media hora de interrogatorio que hacemos. Ahora bien, ¿cuáles son las principales causas de anemia? Ok, te voy a hablar en orden de frecuencia, ¿sí? ¿Cuáles son las más comunes y las menos comunes de lo que llega a la consulta y lo que está escrito estadísticamente, ¿ok? Realmente las principales causas de anemia en la población latinoamericana es la anemia carencial.
Dentro de la anemia carencial tenemos un gran espectro, ¿ok? Tenemos las anemias carenciales de hierro, definidas como anemias ferropénicas, ¿ok? Las anemias carenciales de folato y vitamina B12 o cianocobalamina, definidas como anemias megaloblásticas, ¿ok? Y luego tenemos anemias de otras causas, anemias de enfermedades crónicas, anemias inflamatorias, anemias asociadas a enfermedades hemolíticas crónicas, que son muy particularmente frecuentes en la población latinoamericana, sobre todo la anemia drepanocítica, ¿ok? Tenemos anemias que son más comunes en la población asiática, como las talasemias, ¿ok? Pero que también por nuestra raza y mezcla están esos genes circulando aquí en Latinoamérica, y pues existen gran cantidad de causas de anemia, ¿ok? Están las anemias congénitas y las anemias adquiridas, que es otra forma de clasificarlas. Dentro de las congénitas, pues están los defectos congénitos de las membranas celulares, están los defectos congénitos enzimáticos, entre otros, que son un poco más difíciles de diagnosticar en nuestro país por algunas herramientas y ameritan la evaluación de un médico hematólogo. Y dentro de las adquiridas, pues las principales, como te comentaba, por pérdidas agudas y las carenciales. ¿Ok? Fíjense la importancia que por allí las personas les fascina colocarse vitamina B12 porque usted sabe que mi familia y yo, doctora, nos colocamos cada cierto tiempo una vitamina B12 porque eso ayuda a que a uno no le dé la gripe y usted sabe, le suba las defensas y todo eso. Póngase a creer. Por allí quiero saludar a la doctora Isabel Gago Castillo, quien es oncólogo, radioterapeuta. Tengo el placer, el honor, el gusto por ahora, antes que se vaya con un mejor postor de que trabaja conmigo, la doctora Isabel, bella, hermosa y linda y preciosa, tuna, catuna, tuna, para la doctora Isabel. Ahora bien, y la doctora Belén Tirado, quien es radioterapeuta con la quien bien trabajo, por si a las moscas, ¿no? Porque pueden haber unos conflictos ahí después, tú sabes cómo es todo. ¿Qué recomiendas? ¿Tú recomiendas eso, por favor, para que lo digas amablemente hasta que a mí se me salgan las groserías y tenga que enjabonarme la boca con jabón, las llaves? De lo de la inyección que a la gente le fascina, colocarse de hierro y de la vitamina A B12. ver, ¿qué pasa con esta administración de vitaminas donde no está demostrada una carencia, donde no está demostrado un déficit? ¿Ok? Yo hace poco publiqué en mi Instagram profesional cómo hay estudios que avalan, ¿ok? Porque gracias a Dios nosotros los médicos en Venezuela hacemos medicina basada en la evidencia y tenemos eso en la frente, ¿ok? Cómo hay estudios que avalan que la administración a libre demanda de vitaminas, donde no está demostrado una deficiencia, aumenta la tasa de mortalidad de los pacientes por cualquier causa, ¿ok? Y es que de hecho, yo como manejo estas sustancias farmacológicas con regularidad, muchas veces es la típica pregunta que me hacen mis pacientes: doctor, yo tengo anemia por déficit de hierro, pero ¿me puedo tomar la vitamina B12? Entonces me toca aclarar un poco que la vitamina B12, la mejor vía de absorción no es la intestinal, por lo tanto, no haces nada tomándotela. Y a este punto no te la puedo indicar intramuscular porque no tienes déficit. Ahora, si queremos utilizar otro tipo de función para la vitamina B12, como es la antineurálgica, vale, perfecto, pero debes acudir a un médico para que te la indique, ¿ok? Porque hasta ahora no es lo que tú necesitas, ¿ok? Entonces tenemos que acostumbrarnos a utilizar lo que necesitamos. El cuerpo está en equilibrio siempre, el cuerpo es perfecto. Dios nos hizo perfectos, ¿ok? Cuando nuestro cuerpo pierde el equilibrio es cuando vienen las enfermedades, ¿ok? Y es por eso que necesitamos algunas sustancias de afuera, exógenas, para mantener nuevamente el equilibrio, ¿ok? Pero lo que no necesitamos, no tenemos por qué administrarlo. Entonces, yo soy de los médicos que va en contra de no, me voy a colocar un super cóctel de una super dosis de vitamina C, que ya va, o sea, vamos a evaluarla. ¿Necesitas realmente la vitamina C? Te has hecho niveles en sangre de vitamina C, tienes escorbuto, algún tipo de entidad nosológica que necesita altas dosis de vitamina C, no las tienes. Entonces, bueno, o sea, con los alimentos tú aportas los nutrientes suficientes para equilibrar tu cuerpo y reponer tus reservas. Cosa muy diferente que ocurre en las enfermedades, por ejemplo, la deficiencia de hierro, que es la más común y es por los cuales nosotros los hematólogos comemos, ¿ok? Las anemias ferropénicas.
Y pues las anemias ferropénicas está demostrado un déficit de hierro cuando evaluamos el perfil ferrocinético. Cuando evaluamos el frotis de sangre periférica y el examen físico del paciente tiene estigmas de ferropenia. Entonces, ahí sí estaría indicado el hierro, ¿ok? Y aquí quiero hacer otra pausa, Francesca, porque muchas veces entre nosotros mismos los médicos es, tómate el hierro por un mes, tómate el hierro por 2 meses. Y es que no está estandarizado el tiempo para uno mantener la ferroterapia, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que sí está estandarizado, ¿ok? Es que la ferroterapia se debe mantener hasta encontrar un perfil ferrocinético normal. Es decir, una ferritina, una saturación de transferrina y un hierro sérico normal. ¿Cómo monitorizamos nosotros los hematólogos la ferropenia? Con ferritina, ¿ok? Que es la molécula que más nos da información sobre el almacenamiento, ¿ok? Pero no hay un tiempo estandarizado. De hecho, yo he tenido pacientes que hasta han estado con 6 a 9 meses con hierro oral, por diferentes causas, para yo reponer todas las reservas medulares de hierro funcional. Siempre por ahí saludos a Mileida Russa y su esposo Luis Manuel, que debe estar conectado. Como he dicho en este live, en todos los lives con la nutricionista, porque pregunté por allí de qué te gustaría que hablara en un live, todo el mundo que la nutrición es el tema que más he hablado. Si no existe un déficit demostrado, no tiene indicación. Y eso aplica al hierro, y eso aplica al ácido fólico, a la vitamina B12, a la vitamina C, a la vitamina D, y eso aplica a todas las vitaminas. Si no hay un déficit demostrado, no debe porque, ay, pero mire, señora, yo no sé quiénes son los patrocinantes o quiénes hacen Centrum. Mientras sigan vendiéndose, créeme que va a salir Claro. Centrum Silver Woman, Centrum Silver. Y Entonces, no es que me siento medio cansado, medio agotado, señor, tome agua, señor, deje de comer tantos carbohidratos, señor, por favor, si quiere, elimine completamente el azúcar, lo siento, sí, el azúcar no sirve para nada, se transforma en diabetes, hipertensión y osteoporosis, gracias, la osteoporosis en caída, haga ejercicio físico, coma frutas troceadas, no licuadas con azúcar y vaya al médico si tiene algún síntoma. No crea que el cansancio que tiene es netamente porque está cansado. Vaya al médico a que lo evalúe y verifique que de verdad todo está bien. ¿Ibas a decir algo en ese momento? Te interrumpí. hay un tips que es importante acotar, que el Centrum trae microdosis de todo. Entonces es polivitamínico, perfecto. Pero esas dosis de tú tener algún déficit tampoco te van a funcionar, ¿ok? ¿Por qué te lo digo? Porque muchos de mis pacientes, doctor, estoy tomando Centrum y la hemoglobina no me sube. Pero es que son microdosis de hierro. Y de paso, es un hierro que es de difícil absorción, ¿ok? Ese es el... Entonces, ¿qué hago yo? Aplico algunas herramientas. Mira, la vitamina C que les encanta, el Cebión les encanta, vale, perfecto, como compre sus pastillitas de Cebión y se toma su hierro con su pastilla de vitamina C. ¿Te estás mejorando el sistema inmunológico? Sí, sí, sí. Me estás ayudando al hierro a que se absorba. Entonces, optimizo un poco la absorción del medicamento. Importante lo que el doctor acaba de mencionar, que es lo mismo que le digo con el insomnio y con la fiebre. Yo puedo darle Atamel para la fiebre, pero yo tengo que evaluar cuál es la causa desencadenante de la fiebre. Yo le puedo dar un alprazolam, un solpidem al paciente, una melatonina, pero el insomnio y la anemia es la puntita del iceberg, es lo que se está viendo. Debajo de ello está la causa y eso es lo que el doctor hace en la consulta cuando hace el interrogatorio dirigido, cuando lo evalúa al paciente, cuando hace el frote de sangre periférica y cuando solicita ese poco de valores que le estaba mencionando del perfil ferrocinético y todo eso, es para determinar cuál es la causa porque nosotros tratamos es la causa. Entonces no es para que usted por favor se automedique. No es para que usted diga es que tengo anemia porque entonces, no, si usted tiene anemia o se hizo una hematología, porque aquí la gente se hace la hematología pensando que va a decirle todo, tiene que ir al médico. Tiene que ir al médico, si no es un hematólogo, que sea un médico internista para que él oriente todo el caso, porque una anemia puede ser hasta por una tuberculosis, imagínese usted. Ahora, alguien, si está enfermo, a juro, le tiene que salir alterada la hematología. No necesariamente, ¿ok? De hecho, hay ciertas enfermedades y es más común en las enfermedades virales, ¿ok? Donde no hay alteración ni en la hemoglobina ni en las plaquetas. Ojo, dependiendo del virus, porque por lo menos donde yo vivo, que aquí en Aragua, es endémico de dengue, y aquí pues
cualquier persona con fiebre, hacer la hematología porque hay que ver el contagio de plaquetas. Por supuesto, contar los días de fiebre, etcétera. Pero no necesariamente, ¿ok? Sin embargo, hay algo muy noble en la sangre, que es que ella se modifica por muchas cosas, hasta por periodos de ayuno, ¿ok? Lo que corresponde a los valores de cortisol modifican también la celularidad de la sangre, ¿ok? Entonces, esos cambios sutiles que se pueden presentar, de hecho, voy a reformularte la pregunta. ¿Tener alteraciones en la hematología me hace pensar que estoy enfermo? No necesariamente, ¿ok? Y no tener alteraciones en la hematología no te excluye de tener una enfermedad también, ¿ok? Entonces, son cosas que tienen que ir con engranadas. La hematología cometa es un examen, pero nosotros vemos pacientes, hay que examinar, interrogar, tocar, palpar, escuchar al paciente para nosotros poder definir si hay una entidad nosológica. Y es que esto me pasa mucho, porque como yo soy un híbrido, nosotros los hematólogos somos híbridos entre un bioanalista, entre un citólogo y un médico internista o pediatra, ¿ok? Me pasa mucho de, doctor, me dice la hematología, guácata, me pasa en el examen, ¿qué tengo? Mi respuesta muy agradable es, las plaquetas. Tienes que hacer, ir a la consulta, ¿ok? Porque Totalmente. un examen no me da, ese examen puede ser tuyo, como puede ser de otra persona, como puede no estar alterado por cuestiones inherentes al dispositivo donde se está procesando la muestra, etcétera. Entonces, realmente lo que nos da más información es el examen físico del paciente, por supuesto. Importantísimo, importantísimo. Fíjense cómo resaltamos cada médico. Me encanta porque yo siempre escojo médicos que hacen medicina basada en evidencia científica. Cómo cada médico resalta la importancia de la evaluación clínica. De hecho, lo que dijiste lo acabo de notar. Una hematología alterada no significa, juro, que estás enfermo, y estar enfermo no indica que la hematología va a estar alterada. Lo voy a hacer en una publicación. Por ahí se conectó el doctor Osama. El doctor Osama también está a segundos. Ya esos son segundos de ser cirujano oncólogo, con quien hice un live, el primerito live, que por cierto los voy a colocar en mi canal de YouTube, el de él lo coloqué, que por qué el cáncer no han descubierto esa cura contra el cáncer, ¿vale? Porque ¿qué pasó allí? ¿Cómo es eso? ¿Son las empresas farmacéuticas? ¿Qué es eso? Vean ese live, está buenísimo, el doctor Osama, más tiene los ojos verdes, imagínense ustedes. Ahora, ¿qué es la transfusión? Ok, vale, fíjate algo. La transfusión es un procedimiento médico, ¿ok? Un procedimiento netamente médico donde se le administra al paciente sangre o componentes de la misma para optimizar sintomatología. Y aquí quiero aclarar, sintomatología. Por lo tanto, es un procedimiento que es transitorio, ¿ok? Es una medida transitoria, es una medida de mejora transitoria. ¿Y por qué digo transitoria? Porque no es el tratamiento estándar para una anemia, ¿ok? Siempre es importante buscar la causa, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos la causa, el paciente no puede vivir transfundiéndose. ¿Por qué no puede vivir transfundiéndose? Porque la sangre es un tejido vivo. Y transfundir un paciente es como colocar un trasplante de un órgano. Porque la sangre tiene anticuerpos, la sangre tiene proteínas, tiene antígenos, tiene sustancias, tiene bacterias, tiene algunos elementos, electrolitos, etcétera, que pueden llegar a ser nocivos para el receptor de recibirlos de forma rutinaria, ¿ok? Y es que de hecho, a ver, para nosotros los hematólogos es muy de consulta día a día encontrar a estos pacientes politransfundidos, ¿ok? Aquellos pacientes que sí tienen criterios, como son las anemias hemolíticas crónicas que están en fase de transfusión crónica, como son las anemias drepanocíticas, ellos terminan complicándose por lo que se llama sobrecarga de hierro. Y es que con la sangre va también hierro, va potasio, ¿ok? Algunas sustancias que modifican el medio interno del paciente. Entonces, la transfusión es necesaria siguiendo las pautas de guías de práctica clínica, ¿ok? Y es que se escuchaba antes, Francesca, que la mejor transfusión es la que no se hace. De hecho, esa era mi escudo cuando yo me gradué de
internista, ¿ok? Yo decía, la mejor transfusión es la que no se hace. Pero cuando me hice hematólogo aprendí que la mejor transfusión es la que se hace basada en las guías de práctica clínica. Y es que en la actualidad tenemos un régimen transfusional que es restrictivo, nos apoyamos de un régimen transfusional restrictivo. ¿A qué me refiero con esto? Hemos tratado de bajar los umbrales o los puntos de corte, tanto de la hemoglobina como las plaquetas, según las enfermedades de los pacientes para decidir transfundir. ¿Ok? La Entonces, siguiente pregunta, de hecho. entonces, ¿cuándo transfundimos? ¿Ok? Primero hay que saber qué vamos a transfundir. ¿Ok? Si el paciente tiene plaquetas bajas, si el paciente tiene hemoglobina baja, si el paciente está sangrando, ¿ok? Y aquí abro paréntesis, el paciente puede estar sangrando y tener plaquetas normales. Ojo, esto es otro trastorno hemostático que también debe ser evaluado por el hematólogo, ¿sí? Pero vamos a ponerlo un poco más simple, ¿ok? Que es lo que tratamos del día a día. Concentrado globular y concentrado plaquetario. ¿Cuándo transfundimos nosotros concentrado globular? Tomamos como meta, ¿ok? Una hemoglobina por debajo de 7 gramos sobre decilitros. Pero ¿qué pasa? 7 gramos sobre decilitros por debajo, suponemos que ya el paciente hace alteraciones de su equilibrio corporal, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, hay signos de hipoxia, dolor de cabeza, mucho sueño, hay palidez cutánea mucosa, pérdida de fuerza, etcétera, ¿ok? Pero muchos pacientes toleran hemoglobinas por debajo de 7, ¿ok? ¿Por qué? Porque han estado antes expuestos a esa hemoglobina y su cuerpo ha creado mecanismos de compensación. Como los pacientes con enfermedad renal crónica que están en diálisis. Exactamente. Y que no es lo mismo un paciente con 4 infartos, que ese corazón lo tiene como una chancletica con 7 de hemoglobina. De hecho, los pacientes con patologías cardiovasculares, y es que siempre hay que individualizar, tienen un umbral de transfusión distinto al paciente sin patología cardiovascular. Un paciente con patologías cardiovasculares, el umbral está por encima de los 9 gramos sobre decilitros para decidir transfundir vigilando signos de sobrecarga. Porque entonces, les digo, las concentradas globulares, no solamente nosotros pasamos no nada más glóbulos rojos, también pasamos plasma, pasamos líquido, y si el paciente tiene una patología cardíaca, pues por supuesto no va a poder equilibrar los líquidos en el cuerpo y va a caer en sobrecarga. Entonces, son cosas que hay que evaluar para transfundir. Pero lo principal que hay que evaluar es que el paciente tenga signos de hipoxia. ¿Qué llamo yo signos de hipoxia? Aumento de la frecuencia cardíaca, lo que corresponde a la cianosis distal, lo que corresponde a dolor de cabeza, ¿ok? Esto sería el momento, no, este paciente no está compensando, hay que transfundir concentrado globular, ¿ok? Porque es que de hecho hay transfusiones para concentrado globular, la transfusión es terapéutica, pero para las plaquetas tenemos transfusiones terapéuticas y profilácticas, ¿ok? ¿A qué me refiero yo con las terapéuticas? Las terapéuticas son para evitar sangrado y cuando transfundimos plaquetas. Transfundimos plaquetas cuando el paciente tiene manifestaciones de sangrado mucocutáneo. Las pepitas rojas que salen en la piel, el sangrado en las encías, hematuria, que es sangrado por la orina, sangrado digestivo. Ese es el momento donde hay que transfundir plaquetas, terapéutico, ¿ok? Independientemente del valor, mientras esté por debajo de 50.000 plaquetas, ¿ok? Cuando hablamos de profiláctica, depende si el paciente va a cirugía. Por ejemplo, hay enfermedades de la sangre donde los pacientes cursan con plaquetas bajas, como son las aplasias medulares y las trombocitopenias inmunes primarias, ¿ok? Estos pacientes uno trata de optimizar, sobre todo en las aplasias, uno trata de optimizar las plaquetas con transfusiones profilácticas ante un evento quirúrgico, ante un sangrado agudo o evitando un sangrado agudo. Por ejemplo, nosotros los hematólogos utilizamos un umbral de plaquetas de escalado. Me gusta decirlo de escalado. ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente va a hacer manifestaciones de sangrado mucocutáneo cuando las plaquetas están por debajo de 20.000, ¿sí? Por debajo de 50.000 normalmente nunca sangran, ¿ok? Y si sangran es porque hay una noxa, es decir, alguna lesión en vía digestiva, vía urinaria, a nivel de sistema nervioso central.
Si hay la noxa demostrada, a ese paciente hay que transfundirlo antes de que bajen más las plaquetas por debajo de 30.000, 40.000, ¿ok? Pero en un paciente que no tiene noxa, uno puede diferir, contemporizar la transfusión de plaquetas hasta que las plaquetas estén por debajo de 20.000 o haya manifestaciones de sangrado mucocutáneo. Y es que transfundir plaquetas no es inocuo tampoco. Con la transfusión de plaquetas también hay eventos adversos. Eso es un tejido. Eso es un tejido que tiene igual antígenos, que tiene igual anticuerpos, que inmuniza al paciente para el sistema HLA, que es un sistema de antígenos que hay en el cuerpo, ¿ok? Que por la forma en la que se preservan las plaquetas en temperatura ambiente predispone a infecciones bacterianas, ¿ok? Reacciones febriles asociadas a la transfusión de plaquetas, que son las más comunes, reacciones sépticas asociadas a la transfusión de plaquetas. Entonces, todo esto es lo que corresponde al manejo de hemocomponentes, ¿ok? Debe hacerse basado en las guías de práctica clínica. Aquí nadie está inventando, aquí ya todo está escrito. Entonces, si nosotros utilizamos las guías de la AABB, perfecto, nos casamos con esas guías. Si utilizamos las europeas, que son las que yo amo, perfecto, nos casamos con esas guías. Las americanas, nos casamos con esas guías. Pero hay que hacerlo en base a sustento científico. ¿Ok? Y más en una patología como la anemia que es estudiada, porque yo siempre digo al paciente, mientras menos sea frecuente una enfermedad, más difícil es, pero la anemia es súper estudiada y bueno, existe desde que se empezó a estudiar todo. Por aquí dice Richards JMC Éxitos Miguel Alfonso. Por aquí pregunta el doctor Ali García Calvete. Saludos. En caso del paciente crítico, ¿cuáles serían más o menos las indicaciones formales de un paciente en terapia intensiva? Claro, tomando en cuenta que siempre hacemos recomendaciones generales y que cada caso es Claro, individual. líneas generales, un paciente crítico, un paciente ventilado, un paciente con apoyo vasopresor, que yo aquí haciéndome un poco la hipótesis de lo que encuentro normalmente en una terapia intensiva, un paciente con apoyo vasopresor, las pautas siguen siendo las estándares, ¿ok? Es decir, una hemoglobina por debajo de 7 gramos sobre decilitros para concentrado globular, ¿ok? En un paciente que sabemos que está conectado a ventilación mecánica, que necesita apoyo ventilatorio sustitutivo, que necesita vasopresores para mantener un poco la presión arterial, ese paciente tiene que tener, pues, un valor de hemoglobina que optimice un poco la oxigenación, tanto del cerebro como del corazón, ¿ok? Como órganos vitales. Y en el caso del sangrado, las plaquetas, los pacientes sépticos normalmente están en una terapia intensiva o un área de cuidados críticos. La sepsis predispone a descenso de las plaquetas, ¿ok? Por supuesto, siempre es importante saber la causa o inferir o tener la hipótesis diagnóstica de la causa. Porque si yo voy a transfundir un paciente y no tengo ni idea qué tiene, estoy haciendo mal las cosas, ¿ok? Si yo voy a transfundir un paciente porque me llegó con 4 de hemoglobina para salvarle la vida, tiene criterio. Pero si yo quiero transfundir un paciente con 8 de hemoglobina y no sé por qué tiene la anemia, ¿ok? Y desconozco otras patologías de base, aquí hay que sentarnos a revisar la historia médica, el examen físico, entre otras cosas. Pero siguen siendo las pautas estándar. Para plaquetas que estén por debajo de 50.000 más manifestaciones de sangrado o por debajo de 20.000, así no tengan manifestaciones de sangrado, ¿sí? Y para concentrado globular, un punto de corte de 7 gramos sobre decilitro. Importante. Importante. El doctor no aquí nos está dando una clase magistral. Por allí comentó Roxana, ese es mi doctor bello, hermoso. Y por aquí dijo la paciente del informe que le dijeron que qué buen informe, que era del doctor Jesús León, en compañía con el doctor Jaikel Bajanchi. O sea, pura gente dura, pues gente de nivel, pues como las personas que yo les estoy invitando aquí a estos live y como los conectados también. Ahora, ¿por qué es tan importante que las transfusiones lo hagan los personales autorizados? O mejor dicho, ¿quién es ese personal autorizado y preparado? ¿Quiénes son, además de evidentemente el médico hematólogo con sus indicaciones o el otro médico de otra especialidad que de repente tenga que indicarla por las múltiples causas que dijiste? El personal autorizado y el personal preparado para transfundir somos todos los médicos. Médicos generales, médico hematólogo, médico interno, ¿ok? Y es que todos los médicos tenemos nociones de terapia transfusional, ¿sí? ¿Por qué debe hacerlo vigilado por un médico? Porque es el médico el que va a evaluar las posibles reacciones adversas que puedan existir, ¿ok? Secundario a la transfusión de concentrado globular plaquetario o
de otro tipo de elementos, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues sabemos que es un tejido vivo, es un tejido que tiene anticuerpos, es un tejido que tiene antígenos, es un tejido que va a generar reacción en el receptor, ¿ok? Entonces son cuestiones que hay que monitorizar, y no solamente monitorizar, notificar, ¿ok? Porque de hecho es tan importante codificar la sangre, saber qué tipo de sangre le vas a colocar al paciente, y aquí te voy a hablar un poco más adelante de dónde salen los tipos sanguíneos, qué es el tipo sanguíneo, que eso es muy importante, ¿ok? Que se conozca, cómo reportar la reacción adversa que puede desarrollar el paciente, sea febril, sea hemolítica, sea inmune, no inmune, de otra índole, hay que reportarla. ¿Por qué? Porque eso mejora los estándares de calidad del banco de sangre y nos permite a nosotros, como médicos que nos encargamos de controlar y gestionar la calidad del banco de sangre, poder evaluar, ¿ok?, en qué estamos fallando o qué podemos mejorar, ¿sí? Por eso es que es importante un personal médico, la transfusión. Dame 5 minutos que voy a buscar el cargador del teléfono porque ya tengo 5% de Ah, batería. no te preocupes, vaya buscándolo. Por aquí se conectó la doctora Eliana Flores. Gracias, doctora Eliana, por el comentario en el live pasado tan bella. Gracias, gracias, gracias. He tenido la oportunidad de ver muchos reportes suyos y bueno, a veces nos conocemos entre los estudios y no nos conocemos en persona, o capaz si nos conocemos en persona y yo no me acuerdo, ahora, chale, vale, qué antipática soy. Está por ahí conectado el doctor Freddy Sierra, que es ginecólogo. Ginecólogo obstetra, lo conocí cuando era un bebé, él era un bebé y ya yo era adulta, no, mentira, lo conocí cuando no se había graduado todavía de ginecólogo obstetra, excelente médico, por ahí está conectada Yolanda Jaime. Fíjense la importancia del personal autorizado, y hay enfermeras hemoterapistas que hacen, ¿qué diferencia una enfermera hemoterapista que trabaja en banco de sangre de una enfermera que no sea hemoterapista? Que pasa también con las enfermeras oncológicas, que son especializadas. A ver, mis amadas hemoterapistas son este grupo de enfermería que se prepara para gestionar lo que corresponde a las pruebas de inmunohematología, es decir, ellas nos ayudan haciendo lo que es el tipeaje sanguíneo, ¿ok? Ellos nos ayudan haciendo un poco lo que corresponde a los estudios inmunológicos que necesitamos en las muestras de sangre, en banco de sangre, nos ayudan a fraccionar y hacer todo el procesamiento del tejido sanguíneo que se extrae del donador en banco de sangre, lo que corresponde a la centrifugación, al almacenamiento, a la gestión de calidad, ¿ok? Y por supuesto, hacer los estudios serológicos, tanto para procesos virales como para procesos parasitarios, entre otros, ¿ok? Ellas no. Sí, yo eso allá adentro, que las personas que están afuera dicen como que, ay, pero ¿por qué tarda tanto? Ay, No, mi señora, usted no puede pasar allá adentro, pero mire, si usted pasara adentro, usted se diera cuenta cómo es eso y lo delicado que es cada proceso, que se tiene que hacer bien y se tiene que verificar, porque como dice el doctor, eso es un mini trasplante lo que se hace. Ahora, ¿qué es el tipo de sangre? ¿Por qué es tan importante que lo verifiquen? A veces el paciente me dice, pero yo tengo mi carnet que dice que soy O positivo y me volvieron a hacer, y me transfundieron hace 2 meses y ellos saben que soy y me volvieron a verificar el grupo sanguíneo. ¿Por qué es tan fastidioso eso que el paciente te dice y por qué es tan importante hacerlo? ok. El tipo de sangre no es más que la forma en la que nosotros los médicos agrupamos los diferentes grupos sanguíneos que hay. Ese es el tipiaje sanguíneo, ¿ok? Y podemos catalogarlo en 4 grandes grupos: A, B, O y AB, ¿ok? Y eso es en función a los anticuerpos y los antígenos que expresa el glóbulo rojo, ¿ok? Entonces, aquellos pacientes que son del grupo A tienen antígenos para el grupo A, pero tienen anticuerpos para el grupo B. Por lo tanto, no pueden recibir sangre B. Y así va sucesivamente. Esto nos permite entonces a nosotros catalogar a los pacientes en cuáles son los donantes ideales y cuáles son los receptores ideales. Y nos permiten minimizar las consecuencias inmunológicas que se pueden presentar en pacientes que reciben transfusiones de concentrados globulares, ¿ok? Pero no solamente tomamos en cuenta el grupo ABO, que es como se llama, sino también el grupo RH. Y es que el grupo RH fue descrito hace muchísimo tiempo. De hecho, la historia lo que refleja es que desde los años 1600
se describían reacciones transfusionales basadas en el grupo RH, como es el hidroxfetalis, ¿ok? En mujeres embarazadas. Una mujer embarazada que recibió sangre del esposo, que era del mismo grupo sanguíneo de ella, ambos eran O, ella presentó muerte del bebé. Y aquí se empezó a estudiar, ¿ok? Se empezó a estudiar qué fue lo que le pasó a ese bebé, que pues, después de la transfusión se empezó a deteriorar el producto de la concepción. Y se dieron cuenta que habían unos antígenos, ¿ok? Que son los antígenos del sistema RH, que es el antígeno D, que estaban influyendo de forma importante en esa reacción inmunológica. Pero ¿de dónde viene ese nombre de RH? RH viene del nombre del origen, que fue donde se empezó a estudiar, que fue el Macacus reus, ¿ok? Reus se escribe R-H-E-U-S, ¿ok? Ese fue el primer animal donde se documentó este tipo de antígenos, ¿ok? Y por supuesto, vieron la semejanza que hay genética con nosotros, ¿ok? Y pues vino todo ese avatares de poder clasificar al paciente en base al grupo de sangre, en base a su situación inmunológica, la expresión del antígeno, etc. Todo esto se ha complicado muchísimo más con el paso del tiempo, el advenimiento de la genética, todo esto nos ha hecho a nosotros poder conocer que no solamente hay grupo A, B, O y RH, sino que hay otros grupos sanguíneos también que son importantes para poder nosotros reconocer reacciones transfusionales. ¿Ok? Como todo en la medicina, tan hermoso, tan bella, tan noble, tan justa. El cuerpo es Sí, sumamente... ahora fíjate, el doctor hasta de historia nos habló, imagínense ustedes ese invitado de lujo que tengo yo. Ahora todavía tienen como cierto miedo de que la transfusión sanguínea me pueden pegar algo, porque pasó en su momento, pero fíjate que tú mismo mencionaste cómo el equipo de hemoterapia verifica todo eso. Sí, de hecho, el equipo de hemoterapia se encarga de verificar las serologías, ¿ok? Lo que tanto miedo le tiene la gente al HIV, tanto miedo le tiene la gente a la hepatitis, que particularmente creo que es el que hay que tenerle miedo, porque ahorita la hepatitis realmente habrá tratamiento, pero no hay cura como tal, ¿ok? Y un tratamiento que no te garantiza que el paciente va a dejar de replicar, como lo que pasa en el HIV. El HIV, el paciente con HIV indetectable, igual intransmisible, ese paciente puede vivir tranquilo, pero lo Y tener el hijo VIH negativo. Exactamente. Pero lo que queremos evitar con las transfusiones es eso, administrar al paciente un riesgo innecesario. Y es por eso que el equipo de hemoterapia se encarga de monitorizar las serologías, de repetirlas ante haber alguna duda o un resultado dudoso, ¿ok? Siempre se verifica el tipo de sangre del paciente porque las reacciones transfusionales mediadas por sistema AB o IRH son mortales. ¿Entienden? Totalmente. Entonces, eso hay Por que aquí, documentarlo. ¿hay algún requisito, o mejor dicho, no, corrijo, ¿hay alguna contraindicación que de entrada te diga, tú no sirves para donar sangre? A ver, si la hay. El paciente con infección por HIV, ¿ok? No es candidato de donador de sangre, evidentemente. El paciente con infección por virus de hepatitis B y C no es candidato de ser donante de sangre, ¿ok? Que son como las contraindicaciones absolutas, ¿ok? Y hay contraindicaciones relativas. ¿Cuáles serían las relativas? Aquellos individuos que tienen una gripecita, que tienen una infección viral, que, bueno, en ese momento quieren donar sangre, no pueden donar porque están infectados, tienen una infección, ¿ok? Y esto pone en riesgo al individuo que va a recibir su sangre. ¿Quiénes no pueden donar tampoco? Las embarazadas, ¿ok? ¿Por qué no pueden donar las embarazadas? Porque su cuerpo ya está sufriendo cambios producto del embarazo. Ya ellas hacen anemia per se por el embarazo. Y no le vamos a sacar 300 cc de sangre a una paciente que está tratando de producir la mayor cantidad de sangre para ella y para el bebé. Entonces, ahí ellas estarían como en una contraindicación para donar, ¿ok? De La resto, sangre que tú... Ah, perdón, no, no. del resto, todo paciente que tenga más de 18 años y menos de 65 años es candidato de donador de sangre. Así sea hipertenso, que esto es una pregunta que me hacían muy frecuentemente el Día del Donante Mundial de Sangre,
El hipertenso puede donar sangre, sí puede donar sangre mientras tenga su medicación y tenga su control. El diabético puede donar sangre, ¿ok? Mientras tenga control glicémico. Esos pacientes con enfermedades crónicas, excluyendo la enfermedad renal, que aquí sí, por supuesto. ¿Por qué la enfermedad renal, el paciente con enfermedad renal no puede donar sangre? Porque este paciente ya tiene una condición que es la uremia, la elevación de urea en sangre, que altera la vida media del glóbulo rojo, es decir, ya no son 120 días, ahora son 80, 90 días, ¿ok? Y además de eso, altera la función plaquetaria, produce disfunción plaquetaria. Entonces, no vamos a transfundir un producto porque nuestro lema en banco de sangre es transfundir productos de calidad, ¿ok? Entonces, tratamos de escoger al paciente que cumple con los estándares de calidad para ser un donante ideal. Por aquí dice el doctor Jesús León, muy asertivo su comentario. Importante que todos los médicos nos formemos en cuándo y cómo transfundir según la condición de cada paciente. Es un recurso que no tiene sustituto. Ahora bien, me pasa, aquí voy a enlazar a dos preguntas porque ya estamos sobre la hora, como si esto fuese un tiempo de televisión, pero sé que la gente después de cierto tiempo pierde la atención. En fin, que a veces el paciente se hace una hematología, tiene 7 de hemoglobina, me dice, denme un chance que yo me recupero y el siguiente hematología le salen 2 y yo digo, ya va, esto no es real. O me pasa también con las plaquetas, tiene un historial de 100, 110, 109, 104, 94, 60, le suspendo la quimio, entonces la siguiente hematología 600 y yo no, mira, esto no es real. Pero entonces dicen, claro que sí es real, doctora, porque yo me tomé diario 5 litros de jugo de mora con fresa, de tomate de árbol y licué el hígado crudo, por favor, señor, ya, la soga y aquí salgo yo con el hígado crudo, entonces, y me tomé la frescolita con leche condensada, doctora, mire, y eso a mí me subió más el cóctel de vitamina C y es por eso que esos valores son reales. Claro. Entonces, ¿hay algún alimento, que ya esa pregunta yo la he hecho y me sé la respuesta, pero para los que nos están escuchando, que suba drásticamente los valores de hemoglobina y de plaqueta, tomando en cuenta que, por ejemplo, el paciente oncológico tiene una enfermedad activa que ya de por sí le va a bajar la A hemoglobina? ver, este es la discusión de todos los días con mis pacientes. O sea, ¿qué hago yo? Porque he notado que muchas veces cuando le rompemos el tabú a los pacientes, ellos se desequilibran y bueno, al final hacen lo que ellos quieren, ¿ok? No, no Yo me, tiendo a ser, no me convenció su respuesta, doctor, porque uno tiene que convencerlo. No me convenció, entonces yo no me yo, tomé eso porque no me yo convenció. tiendo a ser paternalista con ellos y de entrada se los digo, mira, o sea, no te estoy diciendo que eres mi hijo, pero vas a hacer lo que yo te digo para que te mejores. Si no haces lo que yo te digo, no vas a mejorar, ¿ok? Entonces ellos al principio se chocan y después, bueno, lo aceptan y hasta me empiezan a querer y me abrazan y doctorcito bello, no sé qué más, chévere. Pero ¿qué les digo yo? Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Yo no te voy a quitar, no te voy a quitar a ti tu jugo de tomate de palo que te encanta. Te encanta tu jugo de tomate de palo. Pero por favor, tómate el hierro. ¿Ok? No te voy a quitar tus miles de litros de jugo de guayaba. Pero por favor, tómate la medicación que te indique en base a tu déficit. Porque, y aquí esto es para la población en general, los alimentos de origen vegetal, muchos aportan hierro, muy bien, sí, pero es hierro no es decir, es un hierro cuya absorción es extremadamente difícil. Y ahí incluyo las lentejas, que son deliciosas, las caraotas, que son deliciosas, ¿ok? La absorción del hierro de estos elementos es extremadamente difícil. Y ojo, aquí yo hablando de la deficiencia de hierro como causa principal, ¿ok? ¿Qué alimento les recomiendo yo a mis pacientes que ingieran para optimizar los valores de hierro? Y es que la alimentación va sumada al tratamiento. Ambos son pilares del tratamiento cuando hay deficiencia. Las carnes rojas, ¿ok? Carnes rojas, no pollo, no pescado, carne de res, ¿ok? Y dentro de las carnes de res está el hígado, que tú hablaste del hígado crudo. No crudo, por favor. Vamos a evitar infecciones bacterianas o parasitarias. Cocido. Nuestro cuerpo está diseñado para consumir alimentos cocidos. Nosotros no somos, ni somos tigres, ni somos leones de la selva que comemos cosas crudas.
Nuestras enzimas digestivas se encargan de degradar sustancias cocidas, ¿ok? Y es que comer carne, término medio, ya es un poco pesado para el cuerpo porque el estómago tarda más en digerir esas sustancias, ¿ok? Pero estos elementos cárnicos como el hígado, las carnes rojas, el corazón de res, ¿ok? Yo no soy muy de amante del corazón de res, pero tengo pacientes que les gusta, chévere, se lo respeto. La morcilla son alimentos ricos en hierro es decir, el hierro que se absorbe más fácil y que tiene mejor biodisponibilidad, es decir, distribución en el cuerpo hacia la médula ósea, ¿ok? Que es donde se generan los glóbulos rojos. Entonces, muy típico que me pasa con el paciente oncológico, nosotros los hematólogos un poco también tratamos pacientes oncológicos, ¿sí? Leucemias, linfomas, mielomas, síndrome mielodisplásicos, entre otros. Y aclaro esto porque es muy típico que me lleguen y me dicen, ¿usted es hemato-oncólogo? Sí, soy hematólogo. Porque tengo un linfoma y me mandaron con un hemato-oncólogo. Vale, eso es conmigo. Entonces, para aclarar un poco a la población que nos está viendo, y a estos pacientes, como reciben tratamiento quimioterapéutico, ¿ok? Y la quimioterapia, como la quimioterapia altera el recambio celular, ¿ok? Por supuesto, los pacientes van a estar replicando células de forma continua. La quimioterapia baja los valores de hemoglobina, baja los valores de plaquetas, baja los valores de leucocitos, ¿ok? Muchas veces como terapia de soporte, y creo que en algún momento lo comenté en uno de tus lives, la terapia de soporte es importante y aquí incluye algunas hormonas que nosotros sintetizamos de forma endógena, pero a veces las tenemos que administrar de forma exógena, es decir, como medicamento, para optimizar la producción de algunas células, porque la quimioterapia disminuye la replicación celular y no es específica solamente del tumor, sea de mama, sea de cuello uterino, sea un linfoma, sea una leucemia, sino que afecta a la médula ósea también. Y al afectar la médula ósea, por supuesto, reduce la replicación de las células hematopoyéticas, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotros entonces? Bueno, importante, antes de colocar eritropoyetina es evaluar cómo está el hierro en el paciente. Porque yo les explico así a los otros médicos también y a mis pacientes. Yo soy como el coordinador de la empresa. Y yo para poderle dar látigo a los trabajadores, tengo que darles materiales para que ellos me construyan las casas. Pues. El material para construir las casas, en este caso es el hierro. Y las casas son los glóbulos rojos. Si yo no les doy hierro a los glóbulos rojos, no van a generar más glóbulos rojos, por más que yo esté con el látigo, que yo soy la eritropoyetina, por más que yo esté con el látigo, saca glóbulos rojos, saca glóbulos rojos, saca glóbulos rojos. No va a sacar porque hay un déficit de hierro en el paciente. Entonces, hay que documentar cómo está el metabolismo del hierro en el paciente para poder indicar eritropoyetina y saber a ciencia cierta que el efecto va a ser el que yo busco, el efecto deseado, que es subir la hemoglobina del paciente. ¿Por qué? Porque la quimioterapia oxida, altera y evita la replicación celular en la médula ósea. Y ¿Ok? tomando en cuenta que ninguna de esas medidas es de forma rápida, porque el paciente cree que se va a subir rapidito. Exactamente, por supuesto, y aquí uno encuentra respuesta eritropoyética posterior a la eritropoyetina casi después de las 2-3 semanas, ¿ok? De iniciado el esquema semanal, en este caso. Por supuesto va a depender de la dosis, va a depender de la enfermedad, si la enfermedad tiene o no afectada médula ósea, o sea, muchas cosas que hay que tener presente para uno inferir el resultado de la administración de eritropoyetina. Pero uno puede complementar con la alimentación, y es que uno tiene que complementar. Mira, necesito que comas hierro. ¿Cómo comes el hierro? Con carnes rojas. Doctor, y esto es típico, me prohibieron comer carnes rojas porque yo tengo cáncer. Y yo les digo, ¿Dónde está eso? El médico, el oncólogo te dijo eso, el hematólogo te dijo eso. No, me lo dijo la vecina. ¿Y dónde está el título de médico de la vecina? No, lo de la alimentación ya es una cosa que yo digo, no.
Entonces, sí, claro, todo, fíjense, yo siempre digo a los pacientes, es importante la consulta con el nutricionista, porque el nutricionista va a evaluar todo, va a evaluar cuáles son tus requerimientos nutricionales, cuál es tu porcentaje de Pero grasa, cuál es tu meta, dónde está el tumor, qué parte te quitaron, si te quitaron el estómago, que por ahí hablaron bastante de la gastrectomía, de los bypass, si te quitaron una parte del colon, si puedes masticar, cómo están tus dientes. A veces me dicen, no, pero es que no me sube la hemoglobina, amor, pero si tienes esos 4 dientes que se te están volando, como tú masticas, no masticas, obviamente no puedes consumir nada. Ya ahí está el primer fallo, entonces es importantísimo todo. las gastritis, las infecciones por Helicobacter pylori alteran la absorción de muchos elementos. Entonces, esos son pacientes que están anémicos. Uy, leí un comentario que hablaba de la cirugía bariátrica. Típico. Paciente bariátrico que no va a sus consultas con su cirujano bariátrico, paciente que llega después con 4 o 5 de hemoglobina. Entonces, los pacientes tienen que ser consecuentes con sus consultas, por algo hay el seguimiento, ¿ok? Entonces termina el paciente conmigo con una cirugía post, bariátrica, ¿ok? Y yo pues administrándole las deficiencias que documenté con los niveles reglamentarios porque el paciente no fue a su control con el cirujano bariátrico, que yo estoy seguro que el cirujano hubiera controlado todos los déficits que hay. Total, por aquí preguntan, oye, esa pregunta, no, no, un paciente ya en remisión oncológica puede donar sangre. Es una pregunta importante, depende del tipo de enfermedad, ¿ok? Por ejemplo, un paciente hemato-oncológico, ¿ok? Un paciente hemato-oncológico difícilmente puede ser donador de sangre. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades de índole genética y sabemos que todo ese material genético está circulando. No es que vamos a pegarle la enfermedad a la otra persona que reciba la sangre, no, es que es una sangre de poca calidad. ¿Ok? Un poco para ser, suena cruel, pero un poco para ser consciente de que, bueno, no pueden ser donadores. En el paciente con tumores sólidos pasa lo mismo. Han recibido quimioterapia oxidativa, han recibido transfusiones a lo mejor, ¿ok? Porque, ojo, la historia transfusional también es importante para ser donador, porque a medida que has recibido más transfusiones, más riesgo de infecciones tienes, ¿ok? Entonces, la historia transfusional debe ser evaluada. Sin embargo, un paciente en remisión completa, más de 5 años de remisión completa, podría considerarse como un donante, ¿ok? Sin haber documentado el... Claro, entiendo. Sí, fíjense, recuérdense siempre que esto es un pequeño espacio, una pequeña ventanita, pero aquí no hay un sustituto, porque aquí está ya Sandra ya consultando, pero entonces con la carne roja no la tolero, entonces le digo, tienes que ir para un gastro, tienes que ir para el nutricionista, no, pero es porque no me gusta, ya, pero eso es otra cosa, ¿vale, chica? Me está confundiendo las cosas. Y recordar también el panel de alergias, que sale sorprendente, no es una alergia, no es aquella cosa roja con edema de glotis, no, ahorita ya no es así, esa dispepsia, eso es que, ay, me siento como aventado, ¿será que comí muy rápido? Eso puede ser una alergia, mosca, por eso la importancia del panel de alergia y el perfil de disbiosis intestinal, pero imagínense ustedes, ya eso es harina de otro costal. Lo que es No el sé si quieran SIBO, mencionar algo más. lo que es el SIBO, la enfermedad celíaca, todo esto repercute en la absorción de hierro y de otros elementos, y esas son cosas que hay que estudiar y son el 70% de las causas de las consultas en hematología por anemia por déficit. Imagínate tú, casi nada, casi nada, casi nada. Y por ahí también, claro, y por eso la importancia, Betsabe, gracias a Dios, hablaste de Pavete y la cara Betsabe Macías es una mujer que está empoderada, ese es el término del siglo XXI para esa paciente mía. Por eso es que es tan importante las consultas antes de la aplicación de la quimio con los resultados del laboratorio, porque nosotros esperamos ciertas fluctuaciones. No es que no, me salió en 11 la hemoglobina, ok, lo he esperado, por eso es que hacemos los controles, por eso es la consulta, para ver si hay que ajustar, para ver si hay que colocar otras cosas, es por ello tan importante todo eso. No sé si quieras mencionar algo más, decir algo más, saludar a alguien más. No, bueno, básicamente siempre les digo a los pacientes, somos lo que comemos, ¿ok? Eh, a veces, mis pacientes me regañan a mí también, no creas tú, a mí ellos me cuidan. Doctor, yo estoy almorzado, cónchale, son las 3 de la tarde y no he almorzado porque estoy entre paciente y paciente, voy para Caracas, vengo para Maracay, y así voy, y me forman mi zaperoco. Entonces, yo siempre les digo, somos lo que comemos, doctor, pero usted no comula con lo que predica. Chico, pero es porque estoy trabajando. Pero tenemos que tratar de tener una dieta equilibrada, ¿ok? Una dieta equilibrada donde se incluya alimentos cárnicos,
vegetales, ¿ok? Y carbohidratos complejos que no sean de gran fácil absorción, todo en el cuerpo debería encontrarse en equilibrio, ¿ok? Por supuesto, hay algunas situaciones donde se sale de control, pero siempre recordar que somos lo que comemos y la actividad física favorece muchísimo a las enfermedades de la sangre, las mejora el sistema inmunológico, evita estrés oxidativo, ¿ok? Que es lo que está en boga ahorita, en la actualidad. Entonces, actividad física, comer bien, descanso y por supuesto mucho amor entre sus seres queridos. Eso alimenta no solamente el alma, sino también a la médula ósea. Totalmente, qué bonito, qué bonito. Por aquí tus contactos, ¿dónde te consiguen? ¿Cómo hacen para tener una consulta A contigo? ver, yo trabajo aquí en Maracay, ¿ok? En la clínica Guadalupe, soy el hematólogo de la Guadalupe, trabajo también en la maternidad La Floresta y pueden encontrarme en Grupo Integral Oncológico GIO, soy el hematólogo también de ahí. Pueden buscarme en Instagram como @hematodoctor, ahí siempre ando publicando algunos tips de interés para los pacientes en general y colegas también, porque entiendo que la hematología es un poco el área oscura de la medicina, que nadie le gusta meterse mucho por miedo a que qué encontrarán. Cada vez que le dicen a un paciente, voy al hematólogo, ay Dios mío, tengo cáncer. Y no es así, ¿ok? Y también trabajo en el complejo hemato-oncológico El Llanito en Caracas, ¿ok? Soy médico de trasplante de médula ósea en Caracas, tanto adulto como de niños, y estoy a la orden para lo que necesiten. Gracias, gracias por todo eso. Y yo me voy a agarrar de tu último pensamiento que dijiste de la actividad física con respecto a comer sano, amor. Y mira que la calidad de las relaciones y relaciones en general, me refiero no solo de pareja, de familia, de amistad, de trabajo, son importantes